oyendo de nuestro hermano Salvador. El himno 144, leo la primera estrofa. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Y los que podamos, hagámoslo de pie, y aquellos que no puedan, quédense sentados. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Vamos a orar. Dios y nuestro Padre, queremos de nuevo darte gracias por tu Hijo, por su obra en la cruz, donde descansa toda bendición a favor de nosotros. Te damos las gracias por tu salvación tan grande y te damos las gracias por todos los recursos que tú nos otorgas para que vivamos una vida de agrado a ti. Como hemos entonado, es nuestro ruego a esta hora que tú nos avives, que tu Santo Espíritu pueda actuar con libertad en nuestros corazones. Ayúdanos a ser movidos por Él, a entender cuál es su propósito en nosotros, que tu palabra pueda llenar nuestros corazones y podamos sujetarnos a tu nos ayudes y mañana que los niños, ustedes. tú ayudes a nuestro hermano en la exposición de la alma. Gracias te las damos en el nombre. Yo creo que semana va a ser dura porque el lunes hay auditoría. Sí, que hay que dejar todo, pero... El Señor anunció la venida del Espíritu Santo. Y Él dijo que iba a rogar al Padre y iba a enviar otro Consolador. Y dijo, vendré a vosotros. Y vendría a su pueblo en su espíritu. También, en una de las apariciones posteriores a la resurrección, el Señor actuó esa profecía. Así como en el profeta Ezequiel y otros profetas de Dios fueron llamados a actuar la profecía de lo que Dios iba a hacer. El Señor
dice la Biblia que sopló a los suyos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y lo que estaba haciendo cuando hizo eso, no era comunicando el Espíritu, porque como explicó el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo no había llegado aún porque Jesús no había sido glorificado. Pero lo que estaba haciendo era una representación gráfica de lo que él iba a hacer. Mucho tiempo atrás, cuando Dios creó al primer hombre, lo creó por Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas y Cristo es el que creó todas las cosas. Y dice Génesis 2 que Dios tomó barro del polvo de la tierra, hizo un hombre y sopló en sus narices aliento de vida. Y el verbo soplar ahí, en la Biblia griega, o sea, la Septuaginta, es idéntico al verbo soplar de Juan. Sopló. Lo que Cristo estaba haciendo era anunciando lo que iba a ser, una nueva humanidad, así como hizo la primera humanidad. Y Corintios dice, cual el terreno, así también los terrenales. El primer hombre es terreno, es de la tierra. Cual el terrenal, también los terrenales. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el celestial, también los celestiales. Y el Señor crea una nueva humanidad al enviar su espíritu. Lo sopla. Sopla a los suyos y dice, recibid el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu, que se iba a cumplir en Pentecostés. Y se cumplió en Pentecostés. El apóstol Pedro, en la predicación del día de Pentecostés, les dijo a los judíos de esa época, este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Él es el que ha enviado esto que vosotros veis y oís. Jesús, exaltado y glorificado, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu vino, y como dice 1 Corintios, el Espíritu, fuimos bautizados en un mismo Espíritu, judíos y griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, y fuimos bautizados en un cuerpo, y formó un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, quisiera decir que, quisiera hablarles de figuras de esa unión, figuras de esa unión con Cristo. Y creo que al menos hay 5 figuras en el Nuevo Testamento. Y una de ellas es la figura del edificio. ¿Cómo es la unión con Cristo? ¿Cómo es la unión del pueblo de Dios con Cristo? Efesios 2 dice que la iglesia es como un edificio y que es construida como una habitación, una morada de Dios en el Espíritu. Los creyentes son como piedras vivas, y piedras vivas que son construidas sobre un fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular, la piedra angular del edificio, la que sostiene todo el edificio, es Cristo mismo. Y somos construidos como para morada de Dios el Espíritu, como un templo, un edificio que es un templo. Esa es una ilustración. Y después la epístola a los Romanos, capítulo 5, y también la epístola a los Corintios, la primera de los Corintios. Dice otra ilustración. ¿Cómo es la relación entre Cristo y su pueblo? ¿Cómo es esa unión? Entonces, Romanos 5 dice, se parece a la unión que hay entre Adán y la raza humana. Adán, que es la cabeza de la raza, Romanos 5 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, el juicio pasó a todos los hombres por el pecado de un hombre. Y dice, por el pecado de uno, que es el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque todos estábamos unidos a Adán, representados en Adán, quien es la cabeza de la raza. Porque los hombres somos una raza, no somos como los ángeles. Cada ángel es una creación independiente de Dios, pero Dios creó un hombre y una mujer y les dijo, fructifiquen, llenen la tierra, ejerzan dominio sobre la creación. Y en la bendición de la creación les dijo que crecieran y se fructificaran. Entonces, Romanos 5 dice, la unión entre Cristo y su pueblo se parece a la unión entre Adán y la raza humana. Porque, y también lo dice 1 Corintios, dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La unión que hay por naturaleza entre cada ser humano y Adán, que es su cabeza, de quien procede toda la raza. Entonces, es una ilustración
de cómo es la unión entre Cristo y su pueblo, los suyos, los que están unidos a Él por la fe y por la recepción del Espíritu que recibieron. Es así. Entonces, de la misma manera que por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma forma por el acto justo de otro hombre, el segundo Adán, el último Adán, no va a haber más Adán, el segundo Adán, porque todos los que siguieron de Adán eran iguales a Adán espiritualmente, pero el segundo Adán porque él es totalmente distinto, es santo. Entonces, por la justicia, el acto justo de uno, por su muerte, por nosotros vicaria en la cruz, entonces vino la salvación y la vida a todos nosotros. ¿Se parece a eso? Después, una tercera figura que usa el Nuevo Testamento para hablar de la unión entre Cristo y su pueblo es esta. Se parece a un cuerpo humano. Entonces, dicen varios pasajes, al menos 3 epístolas del Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Efesios 1, por ejemplo, dice su cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en el capítulo 1. Y Romanos, más adelante, dice, muchos miembros, un solo cuerpo. Y Corintios también. Y la realidad de un cuerpo, la cabeza y los miembros. Y en el mundo antiguo, quizás esto no es médicamente cierto hoy día, pero la forma como se veía en el mundo antiguo es que la cabeza daba vida al cuerpo y daba dirección al cuerpo. Yo creo que dirección sigue siendo cierto. Vida, me imagino, hay varios médicos, no soy médico, pero me imagino que hay varios órganos vitales y que sin ellos también morimos. Pero en la forma de verlo en el mundo antiguo, la cabeza comunicaba vida a todo el organismo y también dirección. Y entonces Cristo es el Señor de la iglesia que guía a la iglesia y que vivifica a la iglesia. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y después hay una cuarta analogía que el Nuevo Testamento usa, y esa cuarta analogía para decir cómo es la relación entre Cristo y su pueblo, cómo es esa unidad con Cristo, cómo es la unión con Cristo. Y esa cuarta analogía dice, es como cuando un hombre y una mujer se casan. Es como un matrimonio. Y entonces en Efesios 5 el apóstol habla de los esposos y de su esposa. Y en una parte dice, bueno, grande este misterio. Pero yo digo respecto a esto, respecto de Cristo y la iglesia. Es como eso. Es como la unión del matrimonio que creado por Dios, diseñado por Dios, que es para siempre, hasta que la vida termine. Pero esta otra unión no es hasta que la vida termine, es por los siglos de los siglos. Y entonces al final del libro de Apocalipsis aparece el día de las bodas del Cordero, el momento de la consumación, cuando la iglesia está totalmente purificada y glorificada. Y en las palabras de Efesios, ni una arruga, ni una mancha, ni cosa semejante. La iglesia en perfección total se une en las bodas del Cordero a Cristo el Señor, el esposo de la iglesia. Es lo que Juan Bautista anticipaba también cuando dijo, mi gozo es el gozo del amigo del esposo. Cuando otros le decían, mira, la gente deja de seguirte a ti y está siguiendo a Cristo. Y entonces él dijo, mi gozo, me alegro grandemente por escuchar la voz del esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Cristo es el esposo. El pueblo de Dios es la esposa. El pueblo de Dios pertenece a Cristo. Me gozo con que deje de seguirme a mí y siga a Cristo. Mi gozo se cumple al escuchar. El amigo del esposo, me gozo, porque el esposo está aquí. Pero de esas 4 hay una quinta ilustración, y esa quinta quisiera dedicar el tiempo que tenemos ahora para mirar con ustedes sus implicancias. Y esta quinta ilustración fue introducida por el mismo Señor inmediatamente que después de la promesa del Espíritu Santo del Consolador, porque esa quinta ilustración es la ilustración de la vid y los pámpanos. Así que los invito a mirar en el libro de Juan, justo después de donde habíamos leído en el capítulo 14, para leer la primera parte del capítulo 15. La quinta, pero en realidad la primera, la quinta que yo mencioné, pero la primera en el relato bíblico, porque
todas las semillas de las doctrinas que están desarrolladas después están en el ministerio del Señor. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Se puede traducir también lo podará. Probablemente eso es lo que significa, pero está súper buena la traducción. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí mi Padre él las ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Estos mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí la lectura. Bueno, en este pasaje quisiera decir solamente dos cosas. Uno, que quisiera que pensáramos en la ilustración de la vid y los pámpanos. Y dos, quisiera ver la demanda de esa ilustración para nosotros, que en este caso está desarrollada por el mismo Señor. La ilustración es esta. En los primeros dos versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y después el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Los últimos versículos del capítulo 14, el Señor en el aposento alto, al parecer, termina su enseñanza ahí y dice: levantaos, vamos de aquí. Y encamina sus pasos cruzando el torrente de Cedrón para ir a Getsemaní, donde sería entregado por Judas Iscariote y llevado a dos juicios y después crucificado. Y es muy probable que en su trayecto desde Jerusalén, cruzando el torrente de Cedrón hacia el monte de los Olivos, hubiera habido muchas vides. Yo cuando vine para acá vi viñas, estaban totalmente podadas, solamente el tronco central y todo lo demás podado. Y entonces el Señor toma esta ilustración de la vid que seguramente estaba en su camino y dice: este es el secreto del fruto, porque esta imagen es una imagen de fruto. Este es el secreto del fruto. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Pámpano no es una palabra muy usada. Voy a decir lo que entendemos fácil, al menos yo. Ustedes son las ramas. ¿Por qué significa eso? Las ramas que salen del tronco de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es una imagen muy frecuente en el Antiguo Testamento. Es una imagen de Israel. En Isaías 5 está una de las dos canciones del libro de Isaías sobre la vid. Y resulta que Dios plantó una viña. La plantó de viña de vid escogida. Preparó el lugar. La ladera donde la plantó era una ladera fértil.
quitó las piedras, desplegó, quitó las piedras, cavó, plantó el lugar, cuidó, cercó de vallado para proteger la vid de animales que podrían andar ahí, que podrían dañarla, y cuidó de ella con gran esmero. Y esperaba fruto, porque el símbolo de la vid es fruto. Fruto es el objetivo central de la vid. La vid sirve por fruto, no cumple ninguna otra función. Y resulta que Isaías 5 dice, esperaba fruto, y resulta que encontró uva silvestre. Y el mismo Isaías 5 traduce esto y dice, esperaba juicio, justicia, esperaba una respuesta de fe. Y resulta que lo que hubo fue vileza y violencia y opresión. Y entonces en la canción del amado a su viña, Isaías 5 dice que Dios anuncia juicio. Y dice que va a quitar el vallado, que podrías entenderlo casi literalmente como destruir los muros en el exilio que iba a venir. Y Dios iba a juzgar severamente a su viña. Y el Salmo 80 recuerda esos eventos y entonces recuerda toda la historia de Israel y dice que Dios sacó una vid de Egipto y la llevó a la tierra y desplazó otras naciones delante de ella y la plantó en la tierra de la promesa. Y el Salmo 80 ya está desde la perspectiva del exilio. Y dice, pero ahora todos los que pasan por los caminos vendimian esa viña porque su cercado está roto, está derribado. El juicio ha llegado. ¿Sí? El juicio había llegado en el Salmo 80. Y después Isaías 27 habla del tiempo del fin. Cuando un tiempo que aún no ha llegado, cuando posterior a esta edad de la iglesia, Dios retome sus tratos con Israel nuevamente, después del rapto de la iglesia. Y ponga luego una época mesiánica, la época del Mesías, en que Dios volverá a cuidar de la viña de Israel. Y esta vez la viña de Israel va a dar fruto como nunca antes, y va a llenar la tierra de fruto, lo que se va a cumplir en el milenio. Pero en este pasaje, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, está dando el secreto del fruto. Fruto, fruto, esa es la imagen de la viña. No tiene ningún otro valor, una vid, que no sea fruto. Resulta ser que el profeta Ezequiel lo dice así. ¿Qué es la madera de la viña más que cualquier otro árbol? Y dice, no sirve para que un carpintero haga un mueble con ello. No sirve. La madera de la vid no sirve para eso. Y tampoco sirve para que alguien hiciera una estaca, que sería como el colgador actual nuestro. No sirve para la madera para eso. Y dice Ezequiel, para lo único que sirve la madera de la vid, si no da fruto, es para ser echada al fuego. El único valor de la vid es su fruto. Y la imagen de la vid y los pámpanos o la vid de las ramas es una imagen de fruto. Y lo que se centra es en el propósito de Dios, de fruto. El propósito de Dios es la creación y el propósito de Dios es la nueva creación, fruto. En Génesis al comienzo está la bendición de la creación. Dios bendice las cosas que ha creado. Dice que la tierra produzca hierba verde y árbol en que esté su semilla y que produzca fruto. Y bendice cuando crea las aves y los peces y dice fructificados y multiplicados y llenen las aguas del mar y llenen los cielos de la tierra. Y Dios bendice al hombre y le dice al hombre y a la mujer fructificado, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo animal que anda sobre la tierra. Fruto. La intención del Creador, fruto. Y en la nueva creación, de nuevo fruto. La intención de Dios es fruto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto que para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la intención de Dios. Fruto, fruto, fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Fruto, en el Evangelio de Juan, fruto en el Nuevo Testamento, es carácter cristiano. Fruto de reproducción de las características de Cristo, en los creyentes en Cristo. Fruto es fruto en evangelización en nuevas personas que confiesan al Señor. Fruto es
una vida de comunión con Dios, de transformación y de comunión con Dios. Fruto en adoración. Fruto es la expresión de la nueva vida, que se multiplica, que crece, que progresa. Fruto. El secreto del fruto. Israel va a tener fruto en el futuro. Dice Isaías 27. Su fruto va a llenar la tierra. El secreto de Israel en ese tiempo es el mismo que el secreto hoy del fruto. Este es el secreto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El fruto está en Cristo. Cristo es la fuente del fruto. Unión con Cristo es la forma de tener fruto. Israel nunca llevó fruto. La intención divina cuando creó a Israel fue que Israel fuera fruto y fuera para bendición de toda la tierra. Se lo dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esas palabras que no se cumplieron en el Israel según la carne, se cumplen en el verdadero Israel, el núcleo de la nación que él decía. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. El fruto está en unión con Cristo. Y mi Padre es el labrador. El Padre está interesado en producir fruto y el Padre actúa para producir fruto. Isaías 5 menciona varias cosas que el Padre hizo para que Israel diera fruto, aunque no dio fruto. Pero limpió la tierra, le quitó las piedras, puso el vallado, plantó, buscó un lugar fértil, cavó la tierra, aró, plantó las vides escogidas. Y este pasaje acá dice dos cosas que Dios hace en nosotros para fruto. Dos cosas que Dios hace en la iglesia. Dios, el labrador o el viñador, el que cuida la vid, Dios quita y Dios limpia. Y entonces aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En el contexto de este pasaje, en el contexto también de la imagen en la profecía de Ezequiel, se refiere a una persona que no es creyente genuino. Lo que separa a una persona creyente genuino y otro que no es creyente genuino es que la persona creyente genuino es una rama que se alimenta de la rica savia de la vid verdadera. Uno que está vitalmente unido a la vid verdadera. Unión vital es lo que produce fruto. Una rama cortada de la vid verdadera se seca y no da fruto. Imposible que dé fruto. Así una persona que está separada de Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. El ejemplo paradigmático de esta persona es una persona que profesa ser creyente, pero no tiene la vida de Dios dentro. No tiene el Espíritu de Dios. Entonces no está unido a Cristo. El ejemplo paradigmático en este pasaje es Judas Iscariote. En el capítulo 13, el Señor separa a Judas de los demás. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hazlo pronto. Y era de noche. Y Judas sale para vender al maestro. Y lo separa de la compañía. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. El apóstol Juan habla en su primera epístola de algunos que estaban en medio de la compañía de los creyentes y que salieron para no volver, porque no eran genuinos. Él dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Lo quitará. Todo aquel que no lleva frutos lo quitará. El que no lleva frutos es el que no está ligado a la vid. Cualquiera que esté ligado a la vid, por torpe que sea, va a producir fruto, es inevitable. Es el tremendo poder de la vid. La causa del fruto no está en las ramas. La causa del fruto está en la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. La epístola de Judas habla de falsos maestros. Lo llama árboles otoñales sin fruto. Y lo llama 2 veces muertos. Árboles otoñales sin fruto. Se apacientan en vuestro, asimismo, en vuestro ágape. La costumbre en la iglesia por 100 años fue celebrar la cena del Señor en medio de una comida, de verdad. Una comida de comer comida. Y entonces ellos estaban comiendo en esa comida. Como aparece también en la epístola de los Corintios.
pero no eran creyentes genuinos. No eran genuinos. Y no siendo genuinos, entonces el apóstol, o sea, Judas dice de ellos, ellos son nubes sin agua. Una promesa de agua, de bendición, de lluvia, pero no lo traen. Y son árboles sin fruto. Sin fruto. 2 veces muertos. 2 veces muertos. Porque ese es el destino de todos los que no son genuinamente creyentes. Este evangelio dice, el que oye mi palabra no verá muerte. No verá la muerte segunda. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 veces muertos significa que la muerte segunda los alcanza, porque no tienen la vida de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Señor separa, quita los pámpanos que no llevan fruto. Los que no son genuinos, los que no están vitalmente unidos a la vida, los que no tienen el Espíritu Santo. Los quita. De la profesión de los creyentes, Judas Iscariote, antes seguramente en el Evangelio hasta hizo milagros. El Señor lo permitió. Judas Iscariote era el tesorero del grupo, tenía la confianza y seguramente estaba en un lugar de honor en la última cena, porque el Señor le pasó a él el bocado, que untó y se lo pasó a él. O sea, estaba a una distancia cercana para identificarlo a la respuesta, en respuesta a la pregunta de Juan, el discípulo amado: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Entonces esa es una cosa que hace el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Ahora, dije la traducción es muy buena porque sí, la mejor traducción en español sería lo podará, pero está súper bien porque el verbo griego que se usa en lo limpiará es el mismo, que es la misma raíz, y acá es un adjetivo, no es un verbo, pero de la misma forma adjetival, el versículo 3 donde dice, ya vosotros estáis limpios, lo mismo. Lo podará o lo limpiará significa las dos cosas, pero usa el mismo verbo, ya vosotros estáis limpios, para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Pero si está limpio, ¿por qué lo va a limpiar o por qué lo va a poder dar? Es para que lleve más fruto. Y poquito antes de estas palabras que el Señor dice, ha hecho Él una demostración de lo que quería decir con esto. Porque el Señor se arrodilló y lavó los pies de los discípulos, que estaban seguramente recostados, porque no se comía como ahora sentados, sino recostados apoyados en el codo izquierdo y la mano derecha libre para comer, rodeando una mesa distinta a nuestras mesas, era más parecida a una mesa de centro de acá, bajita, y estaban tendidos en el suelo con los pies hacia afuera y la cabeza hacia la mesa, y entonces los discípulos estaban ahí y el Señor se levanta de la mesa. Estaba recostado pero se levanta y se pone de rodillas y se ciñe antes una toalla y se pone a lavar uno por uno de los pies de los discípulos que están hacia afuera de la mesa. Y entonces le dice a Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás, porque percibe el abismo de distancia que hay. Ese trabajo era un trabajo que ni siquiera los hebreos hacían. O sea, un esclavo usualmente no hebreo lo hacía. Y el Señor toma el lugar del esclavo ni siquiera hebreo y lava los pies de su discípulo. Y Pedro le dice eso, no me va a lavar los pies jamás. Y el Señor le dice, si no te lavar no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dice, bueno, entonces todo, yo quiero parte contigo. Entonces la cabeza, no solo los pies, las manos y la cabeza también. El Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque está entero limpio. Lo que necesita es lavarse los pies. El Señor dice que una cosa es el lavado por una vez, que es el lavado de la conversión, el lavado que se produce cuando la persona viene a Cristo y sus pecados son perdonados. Y otra cosa necesaria después es el lavado de los pies. Lo podará para que lleve más fruto. El lavado de los pies es permanente porque permanentemente nos contaminamos. Lo podará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. La necesidad de la limpieza continua. Ahora el Señor da confianza a sus discípulos. Ustedes no van a ser cortados. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Cristo causa, tiene poder causativo, efectúa, hace cosas. Y lo que hace aquí es limpiar el alma.
recibí en el corazón limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Evangelio llega y si el pecador lo cree, es limpio. Más limpio que la nieve. Limpio con la perfecta pureza de Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es. Entonces, la figura acá es esta. Jesús es la fuente del fruto. Yo soy la vid verdadera. Dios está interesado en la producción de fruto. Ese es su propósito en creación y en nueva creación. La bendición de la creación es fructificar, crecer, desarrollarse, alcanzar el potencial, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el secreto del fruto es este. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es. Nada. Separados de mí nada podéis hacer. Eso significa que si hay alguna persona aquí sin Cristo, no puede hacer una sola cosa que Dios considere buena. Una. Porque está separado de Cristo. A la luz de otras personas puede parecer una muy buena persona. Medido contra el estándar divino, ni una. Separados de mí nada podéis hacer. Pero también significa, respecto de nosotros creyentes, que si actuamos sin actuar desde la vida de Cristo en nosotros, nada podemos hacer. O sea, el secreto del fruto es una vida vivida en comunión con Cristo y expresando la vitalidad de Cristo en nuestras vidas. Ese es el secreto del fruto. Y entonces, esa es mi primera parte, la ilustración de la vid y los pámpanos. La ilustración de la vid y los pámpanos dice que Cristo es la vid verdadera y que separados de la vid ningún pámpano lleva fruto y que ninguno de nosotros separados de la vid lleva fruto. Ahora, nosotros hemos sido unidos a Cristo, claro, pero la Biblia cada vez que nos revela algo es para que respondamos a ese algo. ¿Sí? Cuando nos revela algo es para que nos apropiemos de ese algo. Es para que respondamos en fe a ese algo. Y la respuesta en fe a la realidad de que Dios ha unido a su pueblo con Cristo por el Espíritu Santo para siempre es esta. Permaneced en mí. Permaneced. Pero estoy unido, sí, permaneced. Permaneced en la respuesta de fe a lo que Dios ha hecho. Dios nos unió a Cristo por su Espíritu, entonces permaneced en mí. Ese es el mandamiento. Entonces paso a esa segunda parte, que aquí está explicado por el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Entonces, quiero decir varias cosas. La primera cosa para este permanecer es esta. Permanece en Cristo para que tu vida sea fructífera. Permanece en Cristo para llevar fruto. Porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué significa permanecer en mí? Hay varias claves en este pasaje. La primera es que esto lo dice justo después de decir en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en él, entonces significa, primero esta cosa, que la palabra de Cristo permanece en ti, que tú la retienes, que tú la atesoras, que tú la guardas en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense que el Señor en este evangelio antes le dijo a los judíos, cuando le dijo que eran esclavos del pecado, le dijo, si ustedes retienen mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y se los dice diciéndoles que son esclavos del pecado. Ellos dicen, no, somos libres, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Retén la palabra de Cristo. Permanecer en mí significa en este contexto número uno, inmediato, que tú retienes las palabras de Cristo, que tú la guardas, no solo en tu memoria, en tu corazón, que tú la obedeces, porque lo otro sería una chacota, ¿no es cierto?
O sea, si tú reconoces las palabras de Cristo como que es, como el inmenso tesoro que son, entonces tú procuras con todo tu corazón hacerlas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Significa, en primer lugar, si mis palabras permanecen en vosotros, que tú las retienes en tu corazón. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, así, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Les recuerdo la parábola del sembrador. Lo que tenía la vida, lo que tiene el fruto es la semilla. Y la semilla produce fruto cuando cae profundamente en el corazón, no superficialmente. Cuando penetra. Y además cuando penetra y se vuelve número uno. Cuando no compite con los espinos que la ahogan. Permanecer en mí significa que la palabra de Cristo tú la atesoras, que la buscas. Como decía el libro de Proverbios. Si como la plata la buscares, la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Yahvé. Tú la buscas, la atesoras, la consideras preciosísima. Permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y ahora desarrolla lo que pasa con los no creyentes. Los que no creyentes no retienen la palabra. No es de valor para ellos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Ahora, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, permanecer significa primero que la palabra de Él permanece en nosotros, que la atesoramos como preciosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, también significa esto. Pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Todo lo que queréis. Sí, pero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si tú oras a Dios la palabra de Cristo, te será hecha. Porque tu oración va a ser consistente con esa palabra. Y es lo que el apóstol Juan dice después en su epístola, seguramente pensando en este pasaje, que él mismo escribió. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú pides conforme a la voluntad de Cristo expresada en las palabras de Cristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tu petición está en armonía con esas palabras de Cristo que permanecen en ti, te será hecho. Entonces digamos que en segundo lugar, este permanecer es esa comunión. Has sido unido a Cristo y ahora permanecer en Él significa que tú buscas la comunión con Cristo y cortas cualquier cosa que es un impedimento de esa comunión. La palabra de Cristo permanece en ti y tiene autoridad en ti. Final, sin competencia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, todo lo que queréis, yo será hecho. Comunión. Comunión, escuchando las palabras de Cristo, orando en armonía con esas palabras. Todo lo que pedís os será hecho. El secreto del fruto. Permaneced en mí. Si permanecéis en mí, el que permanece en mí lleva fruto. Más fruto, mucho fruto. Fíjense el verso 8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa última parte, la mejor traducción sería, y demostráis así ser mis discípulos. Cristo fue el grano de trigo que cayó en la tierra y murió para llevar mucho fruto. Cristo es la vid verdadera, el que lleva muchísimo fruto. Y los discípulos de él llevan fruto. Entonces, en esto glorificado mi Padre. Se cumplen sus propósitos. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y os demostréis así mis discípulos. La forma de demostrar que es discípulo del Señor es ese mucho fruto. El fruto a veces es lento, pero la semilla preciosa tiene enorme poder y emerge y surge y permanece.
Me acuerdo de un hermano una vez que contaba la ilustración de una semilla muy chiquitita de un árbol que cayó debajo de un tremendo pavimento muy pesado de concreto, cuando en realidad creo que era una construcción de concreto, y pasan los años y la semilla crece porque tiene la vida y rompe el concreto y aparece. El poder de la vida. La vida se demuestra. No es resultado del esfuerzo, sino que es el fruto que sale naturalmente, irreversiblemente, poderosamente, si tú permaneces en Cristo. Si permanecéis en esto, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, sus palabras en nuestros corazones, en nuestra mente y nuestro corazón, como dicen los salmos, todo el día es ella mi meditación. La atesoro como cosa preciosísima. Oraciones en comunión con Dios. Oro lo que Dios dice. Todo es hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y os demostréis así mis discípulos. Y ahora otra cosa que significa permanecer. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esta cosa es notable porque Él está diciendo que de la misma forma que el Padre lo amó a Él nos amó a nosotros. Lo que está diciendo es que el Hijo ha visto el amor del Padre desde toda la eternidad hacia Él. Es el Hijo de su amor. Y ese amor que el Hijo ha visto eternamente hacia Él es el modelo por el cual Él nos amó a nosotros, de la misma forma. Así también yo os he amado. Y esto también significa permanecer. Permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Ahora, ¿qué significa permanecer en mi amor? Lo dice aquí mismo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en este evangelio, en alguna parte el Señor dice, para que el mundo conozca que amo al Padre. Levantaos, vamos de aquí. En realidad es 14:31, lo estoy mirando. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Guardo los mandamientos de mi Padre. Levantaos, vamos de aquí. Y el mandamiento que el Padre le dio fue ir a la cruz por nosotros. Ser nuestro Redentor. Ese mandamiento era también, entre otras cosas, la expresión del amor del Padre al Hijo. En el capítulo 5 de Juan dice que el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que él hace. Y el Hijo las hace igualmente. Y una de las cosas que el Padre hace es el plan de redención. Y todas las cosas en la actividad divina provienen del Padre, son por medio del Hijo y son en la energía del Espíritu. Esas son las preposiciones de la actividad de la Trinidad. Del Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. Y el Hijo ejecuta el plan del Padre en la salvación. El Padre le muestra todas las cosas que hace. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo guardaba los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira el ejemplo. El ejemplo fue ese sacrificio supremo y lo hace en obediencia al Padre porque ama al Padre, porque así guarda el mandamiento de su Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta obediencia es una obediencia de amor. Por eso dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La obediencia que está hablando acá no es una obediencia por miedo, o por imposición, o por opresión, o por obligación. Es una obediencia totalmente voluntaria. Es la obediencia que surge del amor. Fíjate lo que dice acá. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué gozo? El gozo de obedecer. El gozo profundo de obedecer. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En este evangelio el Señor dice, yo tengo en el capítulo 4 una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Si yo no como, tengo hambre. Tengo hambre de hacer la voluntad de Dios. Eso dijo. Y aquí dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo que yo tengo en obedecer a mi Padre esté en vosotros, obedeciéndome a mí, y vuestro gozo sea cumplido. Si tú eres creyente y no obedeces al Señor, no vas a tener ese gozo. Va a ser tremendamente triste. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces y lloró amargamente. Y el Señor dice acá, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Tu gozo será cumplido y total si tú obedeces al que ama. Y una característica de los creyentes es que aman. Aman a Dios. El amor de Dios fue derramado en sus corazones. Aman al Redentor, aman al Salvador, lo aman. Permaneced en mí. Permaneced en mí significa permaneced en mi amor, que significa guardar sus mandamientos. Eso significa. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y vendremos a él y haremos con él morada, o haremos morada en él. Y ahora, ¿qué significa guardar sus mandamientos? Y aquí dice un mandamiento. Está resumiéndolos todos en uno. Y este un mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es mi mandamiento. Esto significa permanecer en Cristo, entonces. Esto significa permanecer en su amor, guardar sus mandamientos. Y resume todos los mandamientos en uno solo, que os améis uno a otro. El apóstol Juan también lo hace así. Dice, bueno, si alguno dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. El amor a los hermanos. El amor a los hermanos, el amor a aquellos que son los amigos de Cristo, por quienes Él murió. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amor, amor. Y uno dice, ¿qué es amor? Él dice esto, esta es la medida de mi amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una vida de servicio a tus hermanos, usando tus dones para servirlo, por amor a ellos. Este es mi mandamiento, que os améis a vos unos a otros, como yo os he amado. Y por último, en último lugar, este permanecer es un permanecer, podríamos llamarlo con inteligencia. Un permanecer, podríamos llamarlo consciente del propósito de Dios. Un permanecer con la perspectiva del plan de Dios. Porque dice el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esas cosas están por nosotros en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas, en el Apocalipsis. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El plan de Dios, el propósito de Dios. Mi Padre es el labrador, el viñador. Mi Padre busca fruto, el plan de Dios de fruto, fruto para tu vida. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. En esto el Señor fue distinto a todos los rabinos judíos. En el tiempo del Señor, los discípulos escogían el rabino a quien iban a seguir, el maestro a quien iban a seguir. Pero el Señor fue el que escogió a uno. Pasó toda la noche orando y después escogió uno por uno y llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Este es el propósito de Dios. Esta es la intención de Cristo.
y la intención de Cristo se va a cumplir eternamente. Si tú permaneces en Cristo, no hay poder en el universo que pueda impedir que tu vida se repleta de fruto. No hay poder en el universo. Mira lo que dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y eres la vid verdadera. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Trascienda el tiempo. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sus obras con ellos siguen. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La intención de Cristo se va a cumplir. Cada creyente genuino va a dar fruto, crecientemente en el tiempo y en perfección en la eternidad. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Resumo este pasaje. Cristo es la vid verdadera, su Padre es el labrador. Nosotros somos las ramas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. El Señor bendiga su palabra a cada corazón y fructifique nuestras vidas. Ahora y para siempre. Podemos cantar, hermanos, el 471, 471. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. 471. Ok, hermano. Ok. Donaré. Que el Señor les bendiga delante. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria. Gozo y grande alegría, siempre me da a mí. Gozo hay, sí, de servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día el amor me ayuda a vencer y la gozo.
Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me alumbra y da gozo, gozo en el corazón. En esta última parte de la reunión vamos a abrir la palabra del Señor para compartir el Evangelio con aquellos, nuestros amigos, que han tenido la deferencia de asistir a estas conferencias. Amigos, conocidos, por qué no decirlo, hijos, parientes también de los creyentes. Quisiera invitarles a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 7. Vamos a leer una porción allí de una experiencia que el Señor tuvo, una experiencia de descortesía, de apatía, una actitud despectiva que finalmente salió en beneficio, no solo de una mujer, sino que el Señor también usara esta historia en beneficio de aquellos que no pueden permanecer en Cristo, que están sin Cristo. La palabra ahí dice en el verso 36 de Lucas, capítulo 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Podríamos leerlo también, le han sido perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, como confirmación, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El contexto realmente es hermoso. Quizás quisiéramos tener el tiempo para poder hacer patente, refrescar una historia tan hermosa de devoción, una muestra tan grande de amor y aprecio, por qué no decirlo, de profunda gratitud. La gratitud va ligada generalmente a algún favor que uno ha recibido. Cuando se trata de la salvación, estimados amigos, el favor más grande, la gracia más grande que Dios puede otorgar al pecador, quien quiera que sea, la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
la muestra más grande, el favor más grande que se ha mostrado en la historia humana, es el hecho de que un Dios del cual el Señor dijo que era su Padre, ese Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Ahí está el desprendimiento, ahí está el don, el regalo de Dios, el inmerecido favor para todo el mundo pecador. Dios de tal manera amó que dio a su Hijo. Por lo tanto, en la medida de la grandeza de ese don, debiera ser la medida de la gratitud, la respuesta de aquel que recibe ese don. El fariseo Simón no había recibido de la salvación. Su espíritu crítico, prejuiciado, dudoso y despectivo demostraban que su corazón no estaba llano a la palabra de Dios. De seguro que había escuchado los mensajes del Señor. Él sabía que Él era el Salvador del mundo. El Señor lo dijo claramente. Pero la actitud del corazón de una mujer que introspectivamente entra en esa escena, en esa cena, demuestra que realmente había así un corazón profundamente agradecido. Un corazón que había respondido realmente, que estaba respondiendo a un favor tan grande. No se dice mucho del contexto. Se dice que su pasado era pecadora. Ahora ya no. Ahora era una mujer salvada. De seguro que seguiría pecando, pero no en la medida del pecado del inconverso, del que está sin Cristo, del que no puede permanecer en Cristo, del que no tiene salvación, del que está lejos de Dios, separado de Dios, que tiene como final el destino, un destino eterno, la muerte eterna, el lago de fuego, la eterna separación de Dios. Había una mujer que tenía conciencia de lo que fueron sus pecados que le condenaban y que tenía conciencia de lo que Cristo había hecho en su vida. Si era pecadora, ese era el pasado. Hay un himno que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. En algún momento esta mujer creyó la palabra del Señor. Y eso trajo para ella salvación, pureza, limpieza. Los pecados más sucios que pudiésemos atribuir a esta mujer, todos fueron limpios, pasados, presentes y futuros. Ella tenía conciencia de la horrible condición moral, de la suciedad de sus prácticas, que no podemos mencionarla sórdidamente. Son cosas que no se pueden mencionar en un ambiente tan santo como este, pero que nosotros, como buenos entendedores, sabremos que la bajeza, la cloaca moral en la cual la mujer vivía parecía ser imperdonable. Era a causa del desprecio de los religiosos que no estaban dispuestos ni siquiera a tener un contacto, una palabra con ella. Pero esta mujer experimentó lo que muchos en esta tarde hemos experimentado. Lo que se decía en la mañana al principio, cuando la palabra de Dios dice que Él nos purificó, que Él nos limpió. Empezamos cantando esta conferencia, atribuyendo adoración al Señor cuando cantábamos aquel bendito Salvador que nos purificó para siempre. Aquí está una mujer que frente a la palabra de Dios entendió que era pecadora, que era deudora de Dios, que estaba en bancarrota moral y espiritual, que estaba en la ruina moral absoluta. Entendió que sus pecados eran tan sucios que no solamente le condenaban, sino le apartaban de Dios. Pero esta mujer, como entendemos por el contexto, confió en Cristo, experimentó el perdón de sus pecados. ¿Hay algún don más grande? ¿Hay un favor, un regalo más grande que saberse nosotros pecadores perdidos, perdonados completa y eternamente? Esta mujer así lo entendió. El Señor sabiamente le va a enseñar a este hombre, porque el problema ahora no es tanto el de la mujer. Ella ya está salvada. Ella ha demostrado su gratitud al Señor entrando en la cena, amándole, besando sus pies, esos pies hermosos, como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas de paz. Esos pies cansados, polvoreados por el camino, en su propósito y afán de buscar la oveja perdida, que en este caso era la pecadora.
esos pies hermosos que un día serían clavados. Que si hay perdón, que si hay algo de parte de esta mujer que agradecer profundamente el hecho del perdón de sus pecados, es porque esos benditos pies, estimado amigo, amiga, serían clavados y traspasados en una cruz. Es la única manera de ser salvos. Cristo fue levantado en un madero, clavado sus manos, sus pies, expuesto a la vergüenza pública, el sangrante Salvador, siendo despreciado por los hombres, pero también siendo castigado por Dios, porque la paga del pecado es muerte. La Escritura dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y la ira de Dios se manifestó en juicio sobre la persona de Cristo, el único santo, el único cuyos pies nunca se apartaron hacia el mal. Tu sustituto, mi sustituto, el único que podía ocupar el lugar de muerte, de juicio, de sufrimiento, que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Si esta mujer puede besar esos pies, es porque esos pies benditos serían clavados. Ella experimentó ese perdón. Simón, quiero decirte una cosa. Había un acreedor, había un prestamista, al cual dos personas, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Es interesante que la Biblia, estimado amigo o amiga, habla en términos de 10 mandamientos. Dios nos dio 10 mandamientos. Nadie los ha cumplido. Los hemos pisoteado desde niños. Por lo tanto, somos pecadores de nacimiento y por práctica hemos transgredido, pisoteado los mandamientos de Dios. No fueron dados para cumplirlos, sino que fueron dados para demostrar cuán pecadores y sucios somos delante de Dios. Si el hombre Simón debía 50, la mujer debía 500. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los pisoteó una y otra vez. Había un rey que una vez, nos dice la Escritura, que también llamó a los acreedores, a uno de ellos. Dice que uno le debía 10.000 talentos. 10 multiplicado por 1.000. Toda una vida. Eso quiere decir toda una vida de deuda y de pecado. Porque, estimado amigo, amiga, joven, el pecado es un insulto a la santidad de Dios. El pecado demanda una culpa, una responsabilidad, una deuda moral delante de Dios. No se puede ofender la santidad de Dios sin atenerse a las consecuencias. Pecar contra un Dios eterno, santo, tiene consecuencias eternas. Por eso hay un lago de fuego, hay una condenación. Hay lo que el Señor dijo de almas que se perderían. Por eso Dios amó al mundo y envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esas son las consecuencias. Esa es la justicia de Dios que no tranza. La justicia de Dios que no rebaja su estándar frente a la gravedad del insulto a la santidad de Dios, no solo expresado en sus mandamientos, en su palabra. Un acreedor tenía 2 deudores. Claro, la mujer debía 500. La mujer tenía plena conciencia de su total pecaminosidad, de su total ruina, de su total perdición. El otro debía 50, pero no era menos pecador que la otra. Es que 500 o 50 es lo mismo. Un solo pecado te separa eternamente de la presencia de Dios. Tan drástica es la justicia de Dios, tú te estarás preguntando. Es que la santidad de Dios es perfecta. Salvador ha dicho que el estándar de Dios no se puede rebajar. Dios no hace descuentos de última hora. Dios no rebaja, no hace descuentos en cuanto a su santidad. La deuda tiene que pagarse completamente. Dios no hace condonaciones de última hora. Es el todo de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Nadie puede rebajar aquello de la justicia de Dios. Y es lo que todo hombre y mujer sin Cristo tendrá que experimentar tristemente si parte de este mundo sin salvación. La paga del pecado es muerte. Tú eres un deudor a la santidad de Dios. Tus pecados han insultado a la santidad de Dios. Hay una culpa, hay una responsabilidad. Pecar matar a un presidente es un magnicidio.
ofender la santidad de Dios, ¿qué palabra podríamos usar? Tiene consecuencias eternas. Sea 50 o 500 en esta sala, seas moral o amoral, seas recto o injusto ante la sociedad, tu deuda te condena. Y ya sea que tengas 500 o te falte, tu deuda te condena. La santidad de Dios no puede ser rebajada. Es lo que la palabra nos enseña. En vista de que el religioso o el pecador ya delincuente, consagrado al pecado, ninguno de ellos, ni esta mujer, ni este religioso Simón, tienen la capacidad para pagar a Dios por los insultos, por la transgresión a la ley de Dios. En vista de que ninguno de ellos puede pagar a Dios por su pecado, es que Dios, en esta historia, en realidad, el acreedor, como representando a Dios mismo, como el acto que Dios hizo a favor de nosotros, perdonó a ambos, está dispuesto a perdonar a ambos. Dios proveyó en la cruz del Calvario el pago necesario para todo pecador. Para todo pecador. Dios proveyó en Cristo el pago necesario. El Señor, cuando murió, dijo, consumado es. Esa palabra que se usaba en las facturas antiguas. Sí, había facturas antiguas. Habían deudas que pagar. Y se ponía la marca allí. Consumado es. Está pagado. La justicia de Dios que demandaba y que demanda la muerte del pecador. Dios mismo paga en la persona de su Hijo. Dios mismo lo hace por amor. Porque no hay otra manera de pagarle al Señor. A Dios. No hay otra manera. No por obras, no por sinceridad, no por religión, no por bautismo, no por activismo cristiano. Nada podrá compensar, ganar el favor de Dios. La deuda debe ser pagada y la justicia divina que demandaba el pago de esa deuda fue satisfecha completamente cuando Jesucristo, su Hijo amado, tomó mis pecados y los tuyos y se ofreció a Dios en una vida santa y a precio de sangre, a precio de agonía y sufrimiento y desamparo, pagó la deuda impagable. Impagable. Cristo murió. Cristo pagó. No trates de ganar y pagar. Está todo hecho. Está todo pagado. Solamente tienes que creer. El hijo de un ministro de la antigua Prusia, del zar Nicolás, no sé si era Prusia o Rusia, era Prusia. Nicolás era su nombre. Hijo de un ministro, oficial de un ejército importante, el encargado de la contabilidad, el contador, auditor. Estaba, parece actual, ¿no es cierto? Estaba sacando dinero, estaba sacando fondos, sin que nadie lo supiera. Y el hoyo financiero era tan grande que un día el zar decidió fiscalizar ese ejército. Venía con sus ministros. ¿Qué hacer? El terror le invadió. Él, el hijo de un ministro del zar, envuelto en una corrupción, en un robo. ¿Qué hacer? Estuvo toda la noche. Abrió los libros contables. No había dónde tapar ese hoyo financiero. Hasta que la mente corrió rápido y la desesperación cundió. El joven sacó su pistola, cuenta la historia, y la puso al lado de los libros contables. Y toda esa noche, hasta el amanecer, pensó y meditó. Y tenía sobre la mesa la última carta para evitar la tremenda frustración, la tremenda vergüenza de su persona, de su padre y toda la familia. Se quedó dormido. Y antes de quedarse dormido, puso una nota. Una deuda tan grande. Así cuenta la historia. Una deuda tan grande, ¿quién la podrá pagar? Fueron sus últimas expresiones en el libro contable. Sin saber que esa noche el zar o el rey salió a revisar los departamentos de los oficiales y vio una luz prendida fuera de hora. Entró sigilosamente y miró la escena. Un joven abrumado, dormido,
con un libro contable y una pistola a un lado. Se acerca al rey y lee esa expresión. ¿Quién podrá pagarla? Y sin darse cuenta, el joven toma uno de esos lápices de tinta roja, y pone en letras grandes, Nicolás puede pagar. En esta tarde, frente a tu bancarrota espiritual, como pecador culpable delante de Dios, absolutamente indigente, ni obras ni méritos jamás podrán pagar, pero Dios pagó, al Rey de los cielos, pagó la deuda en Cristo, y Cristo la asumió personalmente. Él se entregó por ti y por mí. Gracias a Dios que la deuda fue pagada a precio infinito de dolor y sufrimiento. Si hay pies que pueden ser besados, enjugados y besados por el pecador, permítame decirlo, son los pies del Señor, porque fueron los pies que fueron clavados. Y si esta mujer pudo besar y enjugar los pies del Señor, no lo hizo para ser salva, lo hizo porque ya era salva y porque su deuda de 500 o 1000 o 10.000 talentos, o cualquiera sea el cambio, la moneda, su deuda era impagable. Pero el bendito Hijo de Dios, el hombre perfecto, Cristo Jesús, pagó con su preciosa sangre. La palabra preciosa significa de infinito valor. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. En esta tarde, Dios no te manda que beses los pies del Señor. No puedes adorar ni besar. Tienes que rendirte a los pies del Señor. Tu Salvador, tu Señor, el que un día será el juez, conviene ahora ante sus pies, en la presencia de aquel que está resucitado, sentado a la diestra de Dios, en la presencia de Él, puedes en tu corazón postrarte, humillarte, decirle al Señor, Señor, soy como esta mujer pecadora, arruinado, en bancarrota moral y espiritual. Pero he entendido el valor de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Límpiame, en virtud de la sangre de tu bendito Hijo, de todos mis pecados. Y la Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Pues para eso vino, para eso murió. Para que en esta tarde que se permite, en su infinita gracia, predicar el Evangelio, si hay alguien en esta tarde sin Cristo y sin salvación, tú puedas correr, puedas acudir, ahí donde estás sentado o sentada, confía en Cristo, cree en Él como Salvador personal y serás salvo, tendrás la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos. Pensamos en aquellos amigos que están sin Cristo y sin salvación que nos acompañan en esta tarde. Te pedimos, nuestro Padre amante, que esta palabra haga mella en sus corazones y puedan entender el mensaje de esta salvación. Que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Padre, te rogamos por todas estas personas que han escuchado el mensaje en el día de hoy. Pero así también, nuestro Padre amante, cuando somos conmovidos por tu palabra, cada uno de nosotros, tus hijos, también quisiéramos implorarte, nuestro Padre Celestial, para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, puedan llegar a conocer el Evangelio de salvación. Padre, que esta palabra que nos ha llevado, por así decirlo, al cielo mismo, y hemos podido contemplar tu persona y hemos podido contemplar la persona del Señor Jesucristo.
Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mirar cuán grande el amor que nos ha dado el Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. Esas son las maravillas que realmente hinchan nuestros corazones de gratitud. Que ahora nosotros, criaturas merecedores solamente de una condenación eterna, podemos entrar a la presencia del único Dios verdadero, del Santo perfecto, que no permite ni una tilde de pecado en su presencia. Pero gracias damos porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, hemos pasado un día en el cual hemos podido estar en comunión contigo, con tu Hijo, fortalecidos, guiados por tu Santo Espíritu, hemos podido estar en comunión los unos con los otros. Estos momentos son, nuestro Padre amante, los cuales nos hacen mirar al cielo y nos hacen anhelar tu venida. Y como quisiéramos ya, nuestro Padre Celestial, estar en tu presencia y ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no decirlo como Juan, acercarnos a su regazo y descansar en su pecho. Padre amante, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por este día que nos has dado. Y te pedimos, nuestro Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que tienen que viajar a sus ciudades, en Santiago, los hermanos en Valparaíso, y así, nuestro Padre Celestial, estamos contentos y agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, contentos de haber podido compartir en esta hora o en este día, de ver tantas caras, algunos conocidos, algunos que no conocíamos, pero contentos de poder participar en esta comunión, en estas conferencias. El Señor quiera que podamos seguir compartiendo en diferentes lugares. Ya los hermanos de Quinta Normal nos invitaron juntamente con los hermanos de los Salerces y estuvimos allá. Y ahora ellos han venido y estamos muy contentos de haberles recibido, muy contentos de haber participado con ustedes, muy contentos del ministerio, agradecido por el hermano David, viene de Canadá, administrarnos de la palabra, por el hermano Rodolfo de Valparaíso, contento de poder tenerle en nuestro medio, por el hermano Salvador también. Estamos muy contentos, hermanos, de que ustedes se den ese tiempo de estudiar la palabra de Dios y poderla compartir con nosotros. Porque le decimos sinceramente que estamos muy agradecidos y nos vamos a ir muy fortalecidos con la palabra de Dios. Y eso yo creo que es regocijo para cada uno que toma de la palabra, que puede ministrar. Yo estaba vuelto para acá en el primer asiento, pero sentía la solemnidad de estas reuniones. Y eso nos hace más que satisfechos. Así que damos los agradecimientos a todos aquellos que vinieron. Bueno, los saludos de los hermanos de Valparaíso, que me pidió el hermano que nos diera, que estaban contentos también. Agradecido por los hermanos de los Salerces, quienes se adherieron a nosotros y, bueno, y nos ayudaron mucho en el sentido de poder atender toda la disponibilidad. Hay algo que me pasa, voy a contar algo personal. Hay algo que me pasa con mis hijas cuando ellas me vienen a ver. Y cuando se van, no quiero que se vayan. Y hay algo en el corazón que uno quiere retenerlas, ¿sabe? En esta hora me está pasando lo mismo con ustedes. ¿Cómo quisiéramos que estas reuniones se extendieran por más días, por más tiempo?
¿Qué pudiésemos conversar? Conversé con los hermanos que estaban conectados en Zoom y puedo conversar con muchos hermanos. Muy contento. Que el Señor les bendiga grandemente. Cantemos el himno 391 y damos por finalizada esta reunión. Y que el Señor les lleve bien a los hermanos que tienen que viajar a diferentes lugares. 391, 391. Alabanzas demos al Redentor nuestro, santos todos, proclamar su loor. O cantarle, ángeles todos en gloria, a su nombre dad celestial honor. Cual pastor Jesús cuidará a su pueblo, todo el día les llevará en su amor. Santos que moráis en su augusta presencia, alabadle con voz y corazón. ¿Lo hacemos de pies? Bien, adelante. Alabanzaremos al Redentor nuestro, santos todos, proclamar su loor. Orad, ángeles todos en gloria, a su nombre, la celestial honor. Cual pastor Jesús cuidará su pueblo, todo el día nos llevará en su amor. Santos que moráis en su augusta presencia, con voz y corazón. Alabanzas demos al Redentor nuestro, nuestras culpas Él por su sangre dio. Su pasión es nuestra eterna esperanza. Adorarle a Cristo que en cruz murió. En dolor y angustia, con espinas se dejó coronar. Por nosotros fue despreciado, humillado, Rey de gloria, verde triunfante ya. Alabanzas demos al Redentor nuestro, tierra y cielo, honores a Israel. Cristo salva, reina por siglos de siglos. El profeta, gran sacerdote y rey. Ya la tumba por siempre está vestida, no dio muerte, si halla tu aguijón. Cristo vive, nos ha traído alegría. Cristo vive, glorioso